Hoy nosotros continuamos con la serie de parábolas y la siguiente parábola que estudiamos esta mañana muestra cómo la codicia es uno de los pecados que afecta profundamente el alma del hombre. La codicia, sin duda alguna, vuelve al hombre ingrato, vuelve al hombre mentiroso. El hombre también es egoísta y sin duda alguna se vuelve idólatra, el hombre con este pecado de la codicia. Sin embargo, no estamos hablando únicamente de que la codicia afecta al incrédulo. La codicia también afecta al creyente. Y cuando la codicia afecta al creyente, esta lo que hace es apagar el celo y la devoción. Ella anula el servicio en los cristianos. Ella daña las prioridades en nuestras vidas. Y en último lugar, la codicia lo que hace es ahogar el primer amor. Y es allí donde encontramos palabras como las que se hallan en el libro de Apocalipsis. Has perdido tu primer amor, iglesia de Éfeso. La parábola en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 13 al 21, habla sobre la parábola del rico necio. Esta es corta y es simple, es muy corta, pero también es una parábola que es rica y es muy profunda. Y ya verás por qué. Ella trata sobre la mentalidad egocéntrica del hombre, la mentalidad materialista del hombre y cómo el hombre se centra en el ahora. Ella nos enseñará esta mañana, esta parábola, que la necedad es producto de la preocupación por las riquezas terrenales. Así que si alguien acá está siendo asediado por este pecado, tienes que tener en cuenta que te estás preocupando mucho por las cosas materiales que perecen en el ahora. He titulado a esta parábola tal cual como lo vemos en la Reina Valera y es el rico necio. Pero que Montgomery le llama así en su libro sobre parábolas, sobre Jesús, y la dejaré de esta manera. La he estructurado en dos partes y la primera de ellas lleva por título La necedad del hombre. Desde el versículo 13 al versículo 15. Exactamente tiene que ver con aquel hombre que interrumpe la enseñanza de Jesús. Y la segunda parte de la parábola tiene que ver con la ingratitud del rico. Versículo 16 al 21. ¿Qué nos enseña Jesús en esta parábola? Nos enseña que la vida del hombre no es definida por las posesiones terrenales, sino por las riquezas espirituales, como lo detalla Jesús en el versículo 21. Lo que Jesús nos enseña a nosotros esta mañana es que la vida del hombre no está definida por las posesiones terrenales. Tendrías que leer un poco lo que dice el versículo 15, pero Jesús también nos enseña que la verdadera riqueza es la espiritual, como lo menciona el versículo 21. Ahora, cuando Jesús da esta parábola, tenemos que preguntarnos por qué la da, cuál es el problema, de dónde viene el problema y cuál es la solución a ese problema. Bueno, el problema viene de lo que es partir la heredad de unos hermanos. Ese es el problema principal de esta parábola. Y surge muy probable del hermano menor de esa heredad. Y la solución a ese problema es lo que Jesús plantea en el versículo 21. No hagas riqueza en lo terrenal, sino haz riqueza en lo espiritual. Así de sencilla es la parábola. Ahora, cuando Jesús da esta parábola, Jesús tiene una gran multitud. Versículo 1 del capítulo 12. Dice, en esta circunstancia, cuando una multitud de miles y miles se habían reunido,
tanto que se atropellaban unos a otros. Además de esto, vemos también que están sus discípulos. No estamos hablando acerca de un grupo de personas que se han reunido en un sitio, pocas, para escuchar a Jesús. No. Estamos hablando que en este momento y en esta circunstancia de esta parábola había iniciado una revolución. Multitudes de personas. El Evangelio, Lucas, dice que eran miles y miles y se tropezaban entre sí. Esto me hace recordar, hace unos días atrás, un jugador de deporte llega a París, luego de haber sido echado de su club original, y cuando llega a París se da cuenta de que ya llevaban 3 días los parisinos aglomerados en el aeropuerto, en el hospital, en el hotel y también en el estadio, esperando a este hombre. Hermanos, yo creo que lo que sucede con Jesús es mucho más grande que lo que sucede con este jugador o lo que sucedió con él hace unos días atrás. Ahora, ¿de qué Jesús está enseñando? Porque para que las multitudes se reúnan, el mensaje debe ser provocativo. Algo debe estar ocurriendo. Y cuando comienzas a leer el capítulo 12, te das cuenta que Jesús está llamando a los principales religiosos de Israel, que son como una levadura. Guardaos de la levadura de los fariseos. Eso es lo primero. Las multitudes están escuchando que Jesús está arremetiendo contra la directiva religiosa de Israel. Eso no ocurría en aquel momento. Solo Jesús se atrevía a hacer esas cosas. En segundo lugar, Jesús enseña acerca de a quién se le debe temer. Ya Jesús ha mostrado la hipocresía de los religiosos y ahora Jesús le dice a las multitudes: ustedes no deben temerle a los religiosos. Ustedes deben temerle al Señor. Luego de eso, y date cuenta que toda la enseñanza de Jesús es una enseñanza espiritual, celestial. Luego de eso Jesús dice el por qué debes temer al Señor y no a los hombres. Claro, no tengo el tiempo para leer cada uno de estos pasajes porque simplemente nos vamos a enfocar en la parábola del rico necio. Esto es a modo de contexto para poder entender por qué Jesús dice esta parábola. Luego de mostrarle por qué deben temer al Señor y no a los hombres, Él lo explica. Porque las personas quizás digan: pero ya va Jesús, tú das una nueva enseñanza, yo te voy a explicar el por qué te estoy diciendo esto. Y Jesús dice: digo que debes temer al Señor es porque el Señor tiene la capacidad de enviar tu alma al infierno. Él es el único que puede enviarte a ti al cielo si lo confiesas, o te puede enviar a ti al infierno si lo niegas. Es por esto que tú debes temer al Señor. Hermanos, y en medio de esta enseñanza espiritual, eterna, en medio de una enseñanza que está enfocada con el cielo y con el reino venidero, un hombre se atreve a formular no una pregunta, sino su necesidad a Jesús. Y creo que es la intervención más tonta, porque él, luego de escuchar una enseñanza tan rica en lo espiritual, él llega y le muestra a Jesús su necesidad terrenal. Y es allí donde quiero introducirme a lo que es la primera parte de la parábola, que lleva por título La necedad del hombre, versículo 13 y versículo 15. Leemos la palabra de nuestro Dios. Dice: uno de la multitud le dijo: Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Pero él dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre vosotros? Y les dijo: Estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Amén. ¿Te das cuenta? El hombre interrumpe esa magistral enseñanza espiritual de Jesús
Y él dice, Señor, a mí no me importa lo que tú has estado enseñando desde el versículo 1. Mi necesidad, mi prioridad es la herencia. Hermanos, y esto ocurre mucho en las iglesias locales. El predicador está hablando acerca de una parábola como esta o acerca de una serie expositiva secuencial de Corintios, y cuando termina todo, algunas personas se te acercan y te dicen, hermanos, yo tengo un problema, hermanos, tengo que compartir algo contigo. Y cualquier predicador cree que es en función de la predicación, y no, es que sucede que mi hijo es muy rebelde. Dios mío. Lo que sucede es que tengo problemas en el matrimonio. Lo que este hombre le está diciendo a Jesús es, Jesús, mi necesidad principal es esta. Y si tú observas la forma en que Jesús toma esta postura de este hombre, es ignorando de manera completa todo lo que este hombre está pidiendo. Hermanos, la solución al problema de este hombre está en Deuteronomio. Deuteronomio 21:17 dice de manera muy clara que la herencia sería partida o distribuida de la siguiente manera. El primogénito, doble porción, y todos los demás, una sola porción. Ahí no hay discusión. Eso es lo que establece Deuteronomio y eso es lo que se debe hacer. Así que es muy probable que este hombre no haya sido el primogénito. Yo no creo que el primogénito le dice, Jesús, estoy molesto porque me han dado la doble porción, yo quiero solamente una sola parte. No, este hombre no es el primogénito. Este es uno, quizás de muchos hermanos que tenía el primogénito. Por ejemplo, si la familia estaba constituida por 3 hermanos, el primogénito se llevaba $10 y los otros 2, 5 y 5. Pero eso es injusto. No, eso lo establece la ley. Y eso debía ser así. Ahora, ¿por qué este hombre va hacia Jesús? Porque este hombre ha observado que multitudes y miles de personas se han acolpado a Jesús. Por lo tanto, este Jesús tiene autoridad sobre multitudes y miles de personas. Y estos problemas solo eran tratados en los tribunales. ¿Recuerdan 1 Corintios? Cuando los hermanos que estaban llevando a otros hermanos a los tribunales. Y Pablo dice, no hagan eso en la iglesia local. Es allí donde nosotros estamos viendo, hermanos, la preocupación de este hombre. Un hombre centrado en lo terrenal. Y Steve Lawson decía esta semana que aquellos que rechazan la verdad de la Biblia no tienen problema de cabeza, sino de corazón. Y esa es la realidad de este hombre. El problema de este hombre no era que iba a recibir una parte. El problema de este hombre no era que era muy poco su herencia. El problema de él era la codicia, era la avaricia. Tenía algo y quería más, y más, y más, y más. La respuesta de Jesús nos muestra que Él no está interesado en ayudar a este hombre. Hermanos y amigos, Jesús no está interesado de ayudarte a ti en tu codicia. Si tú tienes algo y no estás satisfecho con eso y quieres más y más, Jesús no está interesado en ayudarte. Ahora, ¿es Jesús un juez? Sí, Él es el juez de toda la tierra. Así que este hombre está yendo a un hombre que tiene autoridad. Eso no está mal, eso está bien. Lo que está mal es lo que Él está exigiendo. Hermanos y amigos, no está mal que ustedes se acerquen a la iglesia local. No está mal que ustedes se acerquen a leer la Biblia. Eso no está mal, está bien. Lo que está mal es con la intención que te acercas a leer la Biblia o a la iglesia. ¿Y por qué digo esto?
Porque en muchas oportunidades he escuchado a personas que dicen, voy a abrir mi Biblia para que Dios me hable. Pero resulta que ellos ya desean cómo es que Dios debe hablarles. El joven está interesado en casarse y consigue un pasaje donde dice, no te casarás. Y dice, no, eso no me gusta. Yo recuerdo eso una oportunidad hace años atrás. Un muchacho asistía a la iglesia y él tenía el deseo de casarse y de repente lee un pasaje como el de Jeremías. ¿Recuerdas Jeremías? Jeremías no pudo casarse. Y él lee ese pasaje y ese hombre estaba mal porque creía que no se iba a casar. Pasaron los años y parece que ese joven omitió eso y dijo, no, yo tengo que casarme, y se casó. Y está bien. Lo que pasa es que luego se le murió la pareja. Imagínese usted, si nosotros fuésemos un poco más fanáticos religiosos, eso te pasa por haber desobedecido al Señor, porque el Señor te dijo que no debías casarte. No, eso le pasa a cualquiera. Entonces, cuando tú vayas a leer la palabra de Dios, léela con respeto, aceptando lo que Dios dice en el pasaje, y para eso debes entender el momento o el contexto en que Dios está diciendo esas palabras. Hermanos, vemos que la necedad de este hombre entre la multitud se basa en no aceptar lo que él merece. Y eso es un necio. La definición de necio es una persona que se aferra a ideas equivocadas. Y él estaba aferrado a ideas equivocadas porque él quería doble porción. Y la ley decía una sola. Esa es la realidad. Pero el doctor R.C. Sproul, con respecto a la necedad, él dice, podría ser inteligente ante el mundo, el necio, pero no tiene idea de la verdadera naturaleza de la realidad. Así que el necio no es una persona que le falta conocimiento o inteligencia, sino que no quiere aceptar la realidad. Ese es el necio. Tú le dices a una persona necia que la salvación es solo por gracia y él te dice, no, yo tengo que ser bautizado en el Espíritu. No, la salvación es por gracia y debes aceptarlo. Nuestra vida, hermano, no puede ser definida por las posesiones terrenales, sino por las riquezas espirituales que tenemos en Cristo. Y es allí donde el Señor le dice, hombre, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre las cosas terrenales? No. Y Jesús ahora no solo le habla al hombre que desea que se le solvente su problema. Jesús le habla ahora a las multitudes y también a nosotros. Y les dijo, el pasaje no dice y le dijo, está en plural, les dijo a los miles y miles de personas que se habían agolpado y que escuchan a este hombre y su necesidad. Y Jesús dice, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia. Jesús no solamente te está diciendo, guárdate en desear algo que no quieres con respecto al dinero. No. Jesús dice, de toda forma de avaricia. Y una persona que es avariciosa o codiciosa es alguien que desea más y más y más y más. Eso es lo que está mal. Luego Jesús te explica el por qué debes cuidarte de toda clase de avaricia. Porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en bienes. Hermanos, ¿quiénes de nosotros ha visto una carroza funeraria, creo que se le llama así, un carro fúnebre, que tiene remolcando todas las posesiones del muerto? ¿Alguien ha visto eso? Yo he visto un carro fúnebre en una grúa, porque se queda sin gasolina en Venezuela. Eso lo he visto yo. ¿Ok? Pero ver un carro fúnebre arrastrando todas las posesiones del muerto, no lo he visto. Y no creo que lo vea. A pesar de que los egipcios, cuando ellos morían, se les enterraba con todos sus tesoros, porque eso sí ocurría en el pasado.
ellos creían que iban a disfrutar de sus tesoros en la vida futura. Y es por eso que luego los arqueólogos encuentran las riquezas de los egipcios. ¿A quién se favoreció de las riquezas? ¿El faraón? No, aquellos que descubrieron esas riquezas. Por cierto, hay una película nueva que salió acerca de la jungla, donde sale la roca y te habla acerca de esas cosas sobre riqueza. Luego de esto, hermano, nosotros pasamos a la segunda parte, que tiene que ver con la parábola en sí, y esa la he titulado La ingratitud del rico. Vamos a leer desde el versículo 16 hasta el 21. Dice la palabra de nuestro Dios: también les refirió una parábola diciendo: la tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré, ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo: esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Jesús le ha dicho a la multitud: guardaos de toda avaricia. Y ahora Él da una parábola del por qué debes guardarte de toda avaricia. Hermanos, Jesús es un maestro que Él sabe que quizás no todos van a captar en primer lugar lo que Él desea transmitir. Y es por eso que Él pasa a un ejemplo, a una parábola, para mostrar la realidad de lo que Él le está demandando a las multitudes. En una oportunidad había en un salón de clase un alumno y el profesor le dice: ¿qué palabras tú ves acá con lo siguiente? Mis graneros, mis cosechas, mis bienes, mi alma. Y él dijo: bueno, esas palabras tienen que ver con algo, con un pronombre agresivo. Y el profesor dijo: no tiene que ver con un pronombre agresivo. Pero la realidad es que rico está mostrando que es un personaje agresivo en sus riquezas. En otra oportunidad, llega un joven codicioso y tiene una conversación con un anciano que es experimentado en su vida. Y el joven ambicioso llega y le dice al anciano: ¿sabes? Yo voy a ser un profesional. Y el anciano le dice: ¿y luego qué? Él dice: luego seré un empresario. Y el anciano le dice: ¿y luego qué? Él llega y dice: luego tendré mucho dinero. El anciano le dice: ¿y luego qué? Bueno, voy a disfrutar de todo mi dinero. Y el anciano dice: ¿y luego qué? Bueno, creo que voy a morir. Y el anciano le dice: ¿y luego qué? No sé. El problema está en cuando tú almacenas y atesoras dinero y dinero en esta vida terrenal y no sabes lo que te espera en la vida futura. Ese es el gran problema. Y eso ocurre también con nosotros, hermanos. Muchas veces nosotros como padres le decimos a nuestros hijos: papá, ¿ya hiciste la tarea de la escuela que mandó la profesora? No, aún no lo he hecho. Ven, vamos a hacerla. 5 más 5, 10. Menos 5, bueno, 5. Ajá.
¿y si le sumas 2? 6. No, no es 6, es 7. No, es 6. Y la mamá le explica el por qué es 7. Y si el niño no entiende, la mamá dice, se queda 7, chico, porque es 7. Está bien. ¿Ves cómo se esfuerzan los padres por el futuro de sus hijos? Ahora, el niño no ha leído la Biblia, el nieto no ha leído la Biblia, y el padre le dice, papá, ¿leíste la Biblia hoy? No. Ah, ok, está bien. La leemos ahora en el devocional, en el altar familiar. ¿Cuál es la principal preocupación de ese padre o de esa madre? Hermanos, lo de ahora, no lo del futuro. Y eso ocurre mucho con nosotros. Nos esforzamos más que todo para tener dinero, para tener bienes, para tener mejor ropa, para tener un mejor ingreso. Y eso no está mal, eso está bien. Pero cuando nosotros omitimos lo que es lo espiritual, ya todo va muy mal. Y es allí donde Jesús se refiere a esta parábola. Y sé que Jesús está enseñando esta parábola a las multitudes, pero quiero que recuerdes muy bien el versículo 13, porque esta parábola surge de la inquietud de un hombre. Así que a pesar de que la parábola está siendo enseñada a muchos, tiene como objetivo una persona en particular. Y esa persona está escuchando todo lo que Jesús está diciendo. Y cuando termine Jesús la parábola, te vas a preguntar, ¿cómo se siente ese hombre? Versículo 16. Jesús les refirió una parábola diciendo, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Hermanos, nosotros aquí vemos las características del rico, un rico necio. En primer lugar, versículos 16 y 17, vemos a un rico que no es agradecido, es ingrato. Versículos 16 y 17. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho. La tierra. ¿Pero de quién es la tierra y su plenitud? Del Señor, no del rico. ¿De quién es tu salud? Del Señor, no tuya. Y cuando sigues leyendo el versículo 17 dice, y pensaba dentro de sí el rico, diciendo, ¿qué haré, ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Hermanos, este hombre debió haber respondido en gratitud. Este hombre debió haber respondido, gracias Señor te doy, porque mis tierras han producido mucho. Este hombre nunca debió haberse preguntado, ¿qué haré ya que no tengo dónde guardar lo que había producido? Este hombre debía distribuir sus riquezas y ayudar a los más necesitados, hermanos. Pero él no piensa así. Él piensa como cualquier rico, mientras más tengo, más quiero. Pero debes preguntarte, ¿qué vas a hacer con eso cuando mueras? Hermanos, en segundo lugar, no solamente vemos lo ingrato que es este personaje, sino lo egocéntrico. Versículo 18. Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Hermanos, este hombre está actuando como un hombre prudente y sabio. Si tú esto, por lo menos, llegas y lo conectas con el Antiguo Testamento, ¿de quién te recuerdas? El consejo de José al faraón. ¿Lo recuerdas? José le dice al faraón, bueno, vamos a sembrar, luego vamos a recoger y a guardar todos los granos en un edificio grande, pero luego ¿qué ocurrió? Cuando vino la escasez, el hambre, él comenzó a distribuir las riquezas. Este hombre no hace eso, hermano. Eso es la gran diferencia entre la historia de José y el faraón y este rico necio. Él no hace eso. Él desea ampliar sus graneros para sí, no para otro. Solo yo, más nadie. Y eso es lo que está mal, hermano. El principio con respecto a las riquezas de John Wesley era el siguiente: ahorrar todo y dar todo.
¿Qué es eso? ¿Sí? Él ahorraba todo y daba todo. Él cuando va a Oxford, sus ingresos anuales eran de 30 libras. Y John Wesley vivía con 28 libras. Así que el resto, que eran 2 libras, él lo daba. Y tú digas, bueno, eran 2 libras, ¿qué es eso? ¿Cierto? Hoy día, bueno, yo me sostengo con $28. Voy a dar el resto, $2. ¿Qué es eso? Eso no es nada. Pasó el tiempo y el ingreso anual de John Wesley pasó de 30 a 60, de 60 a 90 y de 90 a 120 libras anuales. Y John Wesley seguía viviendo con 28 libras. A él no le interesaba el resto. Él aprendió a vivir con 28 libras, con 30, con 60, con 90 y con 120 libras. Y el resto lo daba todo. En una oportunidad llega un hombre que cobraba los impuestos de la plata y va a John Wesley porque vio que los ingresos eran muchos y le dice, John Wesley, tienes que pagar tus ingresos en plata. Perdón, los impuestos en plata. Y John Wesley le dice, solo tengo una cucharilla de plata en Londres y tengo otra cucharilla de plata en Bristol. Y ni pienses que voy a comprar más plata, porque aún hay personas necesitadas y con hambre. Esa es toda la historia. Hermanos, nosotros podemos vivir con lo que hemos vivido siempre, con poco. Pablo lo decía, poco. Hermanos, hemos de aprender a vivir, cualquier que sea la circunstancia, con mucho o poco, hemos aprendido a vivir. Nunca hemos pasado necesidad. Y quizás usted diga, bueno, ese eres tú, hermano, porque tienes bastante chuleta. Pero yo sí, porque yo he comido arroz solo y una arepa sola. ¿Sabes lo que sucede? Cuando nosotros no tenemos nuestra mente centrada en Cristo, comenzamos a sacar conclusiones y resoluciones de otros. Hermanos, John Wesley es una clara demostración de lo que es el dar. Pero no solo vemos lo egocéntrico que es este personaje. El versículo 19 te enseña lo ignorante que era. Y diré a mi alma, Dios, ¿qué le pasa a este personaje? Este hombre cree que tiene el control de todo. Y diré a mi alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe y diviértete. Qué ignorante es él. Esto lo saca de un pasaje, si quieres lo puedes ver en un pasaje similar, el de Corintios, 1 de Corintios 15. Cuando hablas en un contexto diferente, ojo, el contexto de la resurrección, y Pablo dice, si la resurrección no existe, si luego de la muerte no hay vida, entonces comamos, bebamos y muramos. Eso es lo que dice Pablo en el contexto de la resurrección. Pero él te ha enseñado que la resurrección sí existe. Por ende, tú no puedes decir, comamos, bebamos, divertamos y muramos. Porque no hay que dar cuenta a nadie, no. Sí hay que dar cuenta a alguien, hermanos. Y ese es a nuestro Dios. Tú no tienes el control de tu vida. Estudiamos esta semana acerca de los decretos de Dios. Y los decretos de Dios te enseñan de que Él hace lo que desea hacer de manera sabia y libre sobre su creación y de manera provisional. Así que el sufrimiento es la manera provisional donde Dios ha decretado que nosotros pasemos para purificarnos. Y tú debes responder de la misma forma, alabando al Señor. Y por último, hermanos, la última característica de este rico necio, versículo 20 y 21. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto?
Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Hermanos, este rico ha vivido como un necio. Pero ¿a quién el Señor le ha llamado necio? Versículo 13. Al hombre que le dijo, Señor, ayúdame con respecto a la herencia. Este hombre ha sido catalogado por Jesús como un hombre necio. Pero también tenemos que recordar que nosotros los cristianos pecamos. Y nosotros los cristianos a veces nos comportamos como necios. Nosotros los cristianos, como pecamos, podemos incluso cometer el pecado de robar a nuestro Dios. Hermanos, y cuando nosotros robamos a nuestro Dios, nosotros estamos diciendo que eso es más importante que Dios. Y esto ha destruido la vida de muchos cristianos. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que te dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. El Dios de este agricultor rico era sus bienes. Matthew Henry dice que lo que no dejaba dormir a este hombre rico era su estupidez en sus bienes. Y muchas veces nosotros también tenemos dioses, como el de él. El doctor R.C. Sproul, con respecto a esta parábola, y en esta parte él decía, mi iglesia tiene un pecado y tiene un problema en el presente con respecto al diezmo. Porque como estamos en el nuevo pacto, no hay que diezmar. Y R.C. Sproul dijo, no, este es un nuevo pacto. El diezmo no es parte de las tradiciones judías, no. El nuevo pacto te enseña a ti que no solo iniciamos nosotros con el 10%, sino que vamos mucho más allá del 10%. No es solamente un problema, hermanos, de la hora, es un problema de siempre. Dar diezmo, si la Biblia no dice nada sobre el diezmo en el Nuevo Testamento. Y el doctor R.C. Sproul confrontaba a su iglesia al decirle, enséñame dónde dice que el diezmo está abolido. Con respecto a eso, él dijo lo siguiente, la realidad es que tú no diezmas porque estás obsesionado con lo que tú tienes y no quieres desprenderte de nada de ello. Así que no digas que el diezmo está abolido, di, no quiero diezmar. Hermanos, el apóstol Pablo dice en Colosenses 3:5 que nosotros debemos hacer morir lo terrenal que hay en vosotros. Fornicación, adulterio, mentira, idolatría. Hace morir lo terrenal. Y lo terrenal tiene que ver con todo aquello que se va a quedar aquí. Tu trabajo se queda, tu dinero se queda, tus títulos se quedan, todo eso se queda. Hermanos, el plan del granjero no era mal. Parecía sabio, parecía prudente. Porque él deseaba cuidar su cosecha. Sin embargo, su plan muestra una visión limitada que tenía. Él pone su seguridad en las posesiones de ahora. Hermanos, no está mal que tú te preocupes por tener algo. Eso no está mal. No está mal que tú te preocupes por tener un mejor trabajo, un mejor ingreso. Eso no está mal, eso está bien. Pero está mal cuando tú te aferras a eso. El Señor te muestra que la única forma, la única manera de tú vivir de manera diferente a lo que Él ha mostrado en esta parábola es que tú seas rico para con Él. ¿Cómo es ser rico para con Dios? Llegó un joven rico y le dice, maestro bueno, ¿qué debo hacer? Y el Señor le dice, bueno, vende todas tus riquezas y sígueme.
Eso no me gusta. Pablo, en la enseñanza que tendremos el día domingo, al finalizar el versículo, creo que es el versículo 10 del capítulo 6 de 2 Corintios, él dice: y con mi pobreza he enriquecido a muchos. Y el mismo Jesús, porque Pablo lo coloca así también en Corintios, dice que con su pobreza Jesús nos hizo rico a nosotros. Hermanos, no se trata de que tú tienes que tener bastante dinero para poder dar a otros. No, significa que con lo que tú tienes, con lo poco que tienes, es suficiente para hacer rico a otros. Y Pablo se está refiriendo es que con los sufrimientos que él ha padecido por la causa de Cristo, muchos han sido alcanzados para salvación. En el contexto, ¿ok?, de lo que Pablo está diciendo. Cuando Pablo menciona que Jesús con su pobreza nos hizo rico, él está diciendo que Jesús dejó su gloria, su trono, vino, se encarna como uno de nosotros y nos hace a nosotros una nación santa y un real sacerdocio, como lo dice Pedro. Bueno, hermanos, los dos versículos que has mencionado no tienen que ver con dinero, sino tienen que ver con lo espiritual. Sí, pero simplemente visítanos dentro de algunas semanas cuando lleguemos al capítulo 8 y 9 de 2 Corintios. Pablo dice que los hermanos de Tesalónica, de Macedonia, reunieron dinero para llevarle a la iglesia de Jerusalén. Y eso también lo vimos en el capítulo 16 de 1 Corintios. Entonces te está enseñando que tus diezmos y tus ofrendas son necesarios, pero también pensar en cómo ayudar a otros es necesario. Y el versículo 21 dice: así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. ¿Deseas ser rico para con Dios? ¿Tú en esta mañana deseas ser rico para con Él? ¿Atesorar tesoros en lo eterno? ¿Qué debo hacer, hermano? Preocuparte por otros, ayudar a otros, enseñar a otros, alimentar a otros. Tener el mismo principio de John Wesley: ahorrar todo y dar todo. Eso es lo que debes hacer. Y es allí donde quisiera formular algunas preguntas para luego pasar ya a lo que es la conclusión de este sermón. La primera de ellas es: ¿estás tú preparado hoy para cuando pidan tu alma? El Señor a todos nos va a pedir nuestra alma. El alma tiene que ver con lo eterno. Por eso ninguno de nosotros puede decir: alma mía, porque no es tuya, es de Él. ¿Okay? Él te la ha entregado. ¿Estás preparado cuando pidan tu alma? Cuando el Señor diga: se te ha acabado toda oportunidad en esta tierra, ya es hora de partir, ya no puedes arreglar más nada. Pregúntate: ¿dónde está tu corazón hoy? ¿Dónde está mi corazón? ¿Estás en esta mañana acá para que el Señor te ayude a dividir tu herencia? ¿Te has reunido esta mañana acá por algún problema, circunstancia personal? ¿Dónde está tu corazón el día de hoy? ¿En lo terrenal o en lo espiritual? Ahora, ¿te has preguntado cómo se siente aquel hombre que llegó a Jesús? Imagínate, tú eres ese hombre, somos ese hombre. Estamos allí, le hemos hecho le hemos propuesto ese deseo, esa necesidad personal a Jesús. Y Jesús no ha dado respuesta a esa necesidad. Jesús ha dado una parábola. ¿Cómo te sientes luego de escuchar que Jesús te ha llamado necio? ¿Cómo te sientes luego de escuchar que Jesús ha dicho que te has preocupado tanto por ti? ¿Te has preocupado tanto por tus ingresos, por tu dinero? ¿Cómo te sientes? Hermanos, yo creo que este hombre ha retrocedido, ha echado unos pasos para atrás, se ha escondido y está avergonzado porque Jesús le ha llamado necio.
Cuando se acabe la herencia, ¿qué vas a hacer? Hermanos y amigos, ¿dónde estás haciendo riquezas tú hoy? Concluimos que en nuestra vida terrenal debemos ser ricos para con Dios, teniendo una mirada en lo celestial y no en lo temporal, porque todo esto va a acabar. Oremos al Señor para que Él nos ayude a nosotros a tener una mirada fija en lo eterno.